Esto, señora, este es el momento en donde queremos que usted se siente, nos ponga muchísima atención porque vamos a hablar de un tema que es muy común escuchar, por supuesto, comentarios de fui a la caja, traté de buscar la pensioncita, estoy en el régimen, de repente me la negaron. Bueno, y queremos aclarar todas esas dudas hoy con la compañía del director de pensiones de la caja, don Ubaldo Carrillo, y también invitamos a doña Cintia Campos, ella es trabajadora social. Primero darle, por supuesto, los buenos días, gracias por acompañarnos. Y vamos directo al grano, porque la edad aprobada para pensionarse, ¿en qué condiciones? Aclaremos primero eso, don Ubaldo. Sí, buenos días a todos los que nos están observando en sus casas. Nosotros como Seguro de Pensiones de la Caja nos sentimos muy complacidos de participar en este tipo de programas, principalmente para poder aclarar las dudas y tener información de primera mano para todos en Costa Rica. Realmente nuestro país es muy interesante. Costa Rica es un país con características de país desarrollado. Tenemos esperanzas de vida altas en comparación con el resto del mundo. Además de eso, Costa Rica tiene tasas de fecundidad muy similares a las de países desarrollados y tasas de mortalidad muy bajas. Todo eso desencadena y detona en que estemos observando en este momento a nivel de nuestra sociedad un envejecimiento de la población. La edad de retiro en el seguro de pensiones de invalidez, vejez y muerte está establecida en 65 años de edad. A los 65 años de edad, el régimen va a requerir del afiliado haber aportado 300 cotizaciones, 300 mensualidades. Son aproximadamente 25 años de cotización. Normalmente, nuestros afiliados están jubilando a los 63, 64 años de edad porque han aportado más cotizaciones. Históricamente, la edad de retiro en Costa Rica ha venido aumentando. En la década de los 80 estaba la edad de retiro de las mujeres en 55 años, la de los hombres en 57, y ha ido aumentando en el tiempo hasta que hoy está en 65 años de edad, ¿verdad? Y al hombre puede anticipar un máximo de 62 años. Lo interesante en esto es que la Junta Directiva, a partir de febrero, aprobó una reforma reglamentaria donde se elimina el retiro anticipado con castigo. Ya no podemos contar con eso. Ya no podemos contar con eso. Lo que pasa es que por mandato de la Sala Constitucional y por la forma en que está integrado el régimen de pensiones, se da un compás de espera de 18 meses. ¿Qué significa eso? Significa que a partir del 1 de septiembre, el retiro anticipado pasa de 300 cotizaciones a 360, pero como nosotros damos el compás de espera de 18 meses, esa medida empieza a aplicar hasta marzo de 2018. Entonces, para que en casita quede bien claro, si alguien quiere optar por esa pensión anticipada, lo podría hacer en este periodo de 18 meses. ¿Hasta cuándo, don Ubaldo? Hasta marzo 2018, ya el requisito de cotizaciones sube de 300 a 360. ¿Y la edad entonces para pensionarse cuál va a ser? Todavía en estos 18 meses, la mujer puede jubilarse a los 60 años con 300 cotizaciones, obteniendo una pensión reducida. El hombre con 62 años y 300 cotizaciones, también obteniendo una pensión reducida. Pero dentro de 18 meses, a marzo de 2018, esa alternativa se modifica y pasa de 300 cuotas a 360. Pero eso implica entonces una edad para pensionarse más allá de los 65, no necesariamente. No, los 65 se establece y queda igual. O sea, si nuestro afiliado llega a los 65 años de edad y tiene 300 cuotas o más, evidentemente tiene acceso a la pensión. Si ha aportado más cotizaciones durante su vida laboral, puede anticiparla sin ningún problema. La alternativa que la Junta Directiva técnicamente está modificando, está eliminando en el tiempo, es aquella que tiene que ver con la pensión reducida con castigo. Es decir, que la gente llegaba, en el caso de la mujer, a los 60 años y el hombre a los 62, pero con 300 cuotas, no con las 462 que se requieren. Y aunque no tenía las 462, al hombre se le daba una pensión reducida por haber aportado al menos 300. ¿Verdad? Clarísimo. Lo que está pasando es entonces que la alternativa de retiro anticipado con castigo se busca eliminar en el tiempo, se da un compás de espera de 18 meses para que se siga aplicando tal y cual está ahorita y no haya un impacto en aquellas personas que ya habían hecho esa planificación de vida, ¿verdad?, para poder retirarse. Y lo que se busca es que poco a poco vayamos teniendo solamente dos alternativas de retiro. La de 65 años, con 300 cuotas, y la de 62 años en el caso del hombre, con 462 cuotas. Clarísimo. Ahora, también uno escucha mucho, don Ubaldo, que la gente va, hace el trámite, está en el régimen y le dicen, no, usted no va con esa pensión. Entonces, ¿cuáles son las razones
por las cuales se está rechazando? Sí, nosotros históricamente en materia de pensiones de vejez vemos 3 causas por las cuales la gente no logra consolidar el beneficio. La primera es que cuando llega a la edad de jubilación y revisamos su estudio de cotizaciones, no tiene las cotizaciones necesarias, producto de que quizás su patrono no lo reportó en planilla, ¿verdad? O lo reportaba esporádicamente, y nuestro afiliado cuando llega y hace el trámite es donde se da cuenta de esa situación. Hay gente que llega y se sorprende por eso. Por supuesto, que llegue y dice, bueno, yo ya tengo la edad para pensionarse, creo tener las cuotas para pensionarme, y cuando llegan felices, y le dicen, llegan felices y su patrona no lo tenía en planilla. Llegan felices a nuestra plataforma de servicios porque llegó a los 62, 63 o 65 años, ve su estado de aportaciones, sorpresa. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo? Que como afiliados del seguro invalidez, vejez y muerte, periódicamente estemos revisando nuestro estado de aportaciones. No solamente estar atentos de la orden patronal, ¿verdad? Claro. Porque a veces la orden patronal lo que dice es patrono moroso y esto que el otro. Lo importante es que periódicamente, ojalá cada 6 meses, al menos una vez al año, tengamos acceso al estado de aportaciones para verificar cómo está nuestra carrera laboral. Y también, muy importante, Douglas, que nosotros sepamos cuál es el salario promedio, porque la otra cosa por la cual la gente cae en incertidumbre y a veces en molestia, es cuando se da cuenta de cuál es el monto de su pensión, ¿verdad? Entonces dice, bueno, ¿por qué tan baja? ¿Por qué tan baja mi pensión? La pensión no es más que el reflejo de la carrera salarial. Entonces, si usted cotizó con 100,000, 200,000 colones, téngalo por seguro que va a tener una pensión mínima. No, estamos de acuerdo, don Ubaldo, pero por ejemplo, ahorita estamos ya recibiendo comentarios de la gente y un señor dice que su esposa tiene 62 años, 127 cuotas muy pocas. Aquí llama mucho la atención, ¿verdad? Posiblemente empezó a cotizar ya entradito, digamos, uno en edad, pero ¿cómo hace uno? Porque también uno dice, bueno, quiero llegar a los 60, ojalá con la pensioncita, no tener que matarme todos los días trabajando. Realmente, cuando analizamos las características de nuestros afiliados, los afiliados que en este momento están buscando la pensión son aquellos que nacieron en la década de los 50, los famosos baby boom, ¿verdad? Los baby boomers. Los famosos boomers son los que se están acercando en este momento cada vez más a las ventanillas de la seguridad social a tocar por la pensión. Las características de ese grupo poblacional era que en promedio no cotizaban tanto como quizás los jóvenes que en este momento están buscando su primer trabajo, o más bien van a estar jubilándose dentro de 20, 30 años. Estamos observando que las nuevas cohortes tienden a cotizar más. ¿Qué tienen que hacer las personas que no han tenido la oportunidad de acumular las cuotas suficientes? Por lo menos, Douglas, llegar a 15 años de cotización. Pero con 62 años está difícil. No, por lo menos tener 180 cuotas a los 65 años. 180 cuotas. A los 65 años. ¿Pero eso qué me daría, don Ubaldo? Una pensión proporcional. ¿Verdad? No le vamos a dar la pensión completa, pero el objetivo de la seguridad social es que todo adulto mayor tenga pensión, ¿verdad? Entonces, ahí configura la seguridad social una alternativa de retiro. Ojo el caso de Daniela, porque dice que la mamá tiene 60 años, trabajó toda su vida para una bananera, pero entonces la pregunta es, ¿me quedo sin pensión? Bueno, si trabajó por una bananera y no le reportaron cotizaciones, señora, por ejemplo, a partir del... La bananera está obligada a reportar las cotizaciones al seguro de pensiones a partir del año 76. Antes no era obligatorio el seguro de pensiones para ese tipo de actividad. Si la señora tiene alguna documentación, algún recibo, algo que pueda servir como de prueba, ¿verdad? Podría acercarse a la sucursal más cercana y plantear la queja. ¿Qué es lo que se hace? Se envía un inspector, el caso se envía a un inspector, el inspector hace un trabajo de campo y si hay que levantar planillas adicionales, se levantan, se le otorga el derecho y se procede con el cobro a la bananera. Bueno, eso es importante porque entonces podríamos decir que puede ser retroactivo. O sea, si el patrono incumplió, yo puedo mostrar las pruebas, voy a la caja y la caja está en una obligación entonces de hacer toda esta investigación. Todo ese proceso, se hace un levantamiento, se hace una investigación y al patrono se le cobrarán las cotizaciones que dejó de pagar, más las multas y hasta parte de la pensión que le vamos a pagar a la señora. Bien, ahora, con el tema del trabajo social, y es el campo de Cintia, porque doña Cintia, muchas veces cuando está en este proceso de pedir la pensión, ustedes
van a la casa o por lo menos hacen un análisis. Y entonces la gente entra como en cierto pánico porque dice, bueno, y si me ven un televisor, pantalla plana, o me ven tal cosa, van a interpretar que estoy muy bien y que entonces no merezco esa pensión. ¿Cuáles son esos criterios o qué es lo que usted ve cuando va a una casa a visitarla? Bueno, en el régimen no contributivo se visitan los casos que ya el analista, por ejemplo, no pudo resolver dentro de la oficina. Okay. Y trabajo social, dentro de los procedimientos que tiene establecidos, pues visita el hogar un poco para conocer cuál es la condición de vida de la persona, si realmente esa persona vive en ese hogar, porque en muchas ocasiones ponen una dirección y no viven ahí realmente. Entonces nosotros tenemos como la obligación de ir a verificar en ese contexto quiénes conforman el grupo familiar, cuáles son los ingresos que tienen dentro de ese grupo familiar, para poder estimar cuál es el ingreso per cápita y determinar si la persona solicitante se encuentra en pobreza o pobreza extrema. Es que ahí, por ejemplo, ahí es muy interesante porque al final lo que diga el trabajador social es categórico para entregar o no la pensión, ¿verdad? Los informes sociales son recomendativos. Nosotros hacemos una investigación con pruebas documentales, pruebas testimoniales, que al final de cuentas pues van a llevar un análisis y de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento de IBM o del régimen no contributivo, se va a hacer una recomendación para indicar si se ajusta o no se ajusta a los artículos, a los requisitos, ¿verdad? Es que siempre hay como, ¿verdad? Cada familia tiene una historia. Cada cosa es diferente. Por ejemplo, nos dice una señora también a través de Facebook que la hija está enferma del corazón y que entonces, por supuesto que si puede obtener una pensión, por ejemplo, para cuidarla, porque definitivamente ella no está en condiciones de poder ejercer un trabajo. Entonces, ¿cómo hacer ahí, don Ubaldo, por ejemplo, en esos casos tan específicos? Ese es un temazo, porque depende de la edad de la señora, ¿verdad? Cuando tenemos un asegurado que está en fase terminal o necesita de la ayuda de un tercero, se hace un trámite a nivel del seguro de salud nuestro y se le puede dar un subsidio al cuidador para que se dedique a esas labores de cuidado de la persona. Pero es un subsidio, no es una pensión. No es una pensión. Desde el seguro de pensiones de invalidez, vejez y muerte no hay una alternativa de jubilación para dedicarse al cuidado de la persona. Lo que sí tenemos es que si una persona se dedicó al cuidado de su papá o de su mamá, producto de que al dedicarse a ese cuidado ella no pudo dedicarse a labores remunerativas o se dedicó muy parcialmente, no se casó, realmente dependía de la pensión que tenía el papá. Cuando el papá fallece o la mamá fallece, esa persona puede tener derecho a la pensión que disfrutaba el papá o la mamá. Esa es la única alternativa que nosotros tenemos para cuidadoras, por decirlo así, o cuidadores de un adulto mayor, de un pensionado nuestro. O una persona con una enfermedad terminal. Sí, un pensionado por invalidez, ahí es donde nosotros entraríamos. Pero viera qué interesante cuando nosotros hablamos de determinar la condición de pobreza o pobreza extrema de una familia. Es que eso se las trae, porque eso se las trae. Porque muchas veces dicen, no le vamos a entregar la pensión porque resulta que uno de sus hijos tiene un ingreso importante y entonces no debería solicitarse, pero la persona tiene derecho también porque trabajó toda su vida. Vea qué interesante, la seguridad social, y ahora Cintia nos puede explicar con mayor detalle, el objetivo de la seguridad social a través de sus dos grandes regímenes, que son el régimen no contributivo y el régimen de invalidez, vejez y muerte, su objetivo final es que la población adulta mayor tenga una pensión. Eso es lo que como sociedad nosotros tenemos que buscar. No es lo mismo, Douglas, un adulto mayor con pensión que un adulto mayor sin pensión. Un adulto mayor con pensión, yo lo comento en diferentes foros, es abuelito, es tito. Sí. Pero en el momento en que no tiene pensión, ya es una persona donde algunas familias no hayan dónde ponerlo. No, estorba, entonces, digámoslo así. Nosotros como seguridad social buscamos que el adulto mayor tenga una pensión de cualquiera de los dos regímenes. Entonces, si el adulto mayor vive con un hijo, el hijo tiene sus ingresos, pero el hijo es casado y tiene sus responsabilidades, nosotros como seguridad social no vamos a buscar que el hijo sea el responsable primero de atender al adulto mayor. O sea, no sé si me explico. Se han dado casos en donde se rechaza la pensión porque se asume que el hijo se hace responsable, por ejemplo, de ese papá o de esa mamá.
Sí, realmente volvemos a lo mismo. Sí. En el régimen no contributivo las condiciones son diferentes a lo que es invalidez, vejez y muerte, porque en invalidez, vejez y muerte nosotros hemos cotizado a lo largo de la vida para obtener un derecho. Más en el régimen no contributivo los requisitos son que la persona se encuentre en condición de pobreza o pobreza extrema. Ahora bien, también el Código de Familia nos dice que nosotros como hijos somos responsables de nuestros pero papás. hablemos de una realidad también, doña Cintia. Correcto. Hay gente que se hace, y voy a perdonar Correcto. la palabra, se hacen los chanchos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros no castigamos tanto al adulto mayor porque tiene hijos que no quieren asumir su responsabilidad. Pero ahí el papá o mamá tendrían que decir, mi hijo no se está haciendo responsable de mí. Si la persona indica que está recibiendo ayuda económica de parte de sus hijos, se investiga un poco esa responsabilidad de los hijos. Pero si nosotros logramos probar que esta persona no tiene pues capacidad económica porque tiene otras responsabilidades familiares, como bien decía don Ubaldo, con sus hijos o con su esposa o su compañera, qué sé yo, nosotros cubrimos a esa persona porque no va a formar parte del mismo grupo familiar. Si vive dentro de la casa, tiene su propio grupo y el adulto mayor lo ponemos como un grupo individual aparte. Bueno, esas son herramientas que la gente ojalá las que esté la tomando en conozca, cuenta. claro. Le agrego algo al Sí. planteamiento que hace doña Cintia. Nosotros cuando abordamos el tema de la pobreza, no solamente lo vemos desde la perspectiva del ingreso, Claro. sino que los profesionales en trabajo social lo que buscan es documentar si el adulto mayor tiene satisfechas sus necesidades básicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Alimentación, vestido, Vivienda. servicios públicos, salud. Puede ser que el hijo le dé la alimentación y el vestido, pero el adulto mayor no tiene seguro de salud, no tiene para comprar su ropa, entonces evidentemente necesita el amparo del Estado. O sea, el hecho de que viva en una buena casa no significa que le vayan a rechazar la Claro. pensión, porque la gente Exacto, no hace esas preguntas exacto, tampoco, exacto. no recurre a la caja pensando Sí. de una vez, mejor ni lo hago. porque Douglas, me van a decir que perfectamente no. usted en su casa le puede dar una habitación a un adulto mayor porque usted lo quiere tener ahí, quiere ayudarle, dándole techo, cobijo y algo de, ¿verdad? A comida, etcétera. Pero ese adulto mayor necesita recursos también para poder sobrevivir. Por supuesto. De otra Y manera. tener la independencia, Y porque al tener la final queremos independencia. adultos Exacto. mayores independientes. Correcto. Hablemos de la orden patronal y lo que usted comentaba, don Ubaldo, Sí. sobre el patrón moroso, que uno, yo debo decirlo, uno no es tan metódico revisar la orden Sí. patronal siempre o Sí. cada mes que llega para ver si el patrón no está al día. ¿Cómo hacer y qué medidas puede tomar la gente ya que tiene Ok. una situación de esta? Nosotros como sociedad debemos de tener dos acciones muy claras en nuestro desarrollo. Generar empleo para que a través de ese empleo la gente pueda cotizar al seguro de pensiones de invalidez, vejez y muerte o a otros regímenes como magisterio, poder judicial o lo que sea. O bien, en aquellos casos donde la persona no logra consolidar la pensión, tener alternativas no contributivas para darle pensión a los adultos mayores. Eso es lo que estamos trabajando. ¿Qué pasa cuando un asalariado en su orden patronal ve que dice patrono moroso? Señores, ahí se tienen que encender las alertas, porque lo que quiere decir es que ese patrono no está trasladando los recursos a la seguridad social entonces no puede acumular las reservas suficientes para poder pagar a futuro las pensiones y está poniendo en riesgo entonces todo este sistema que nos ha generado tanta paz social en nuestro país. Recomendaciones. Uno, evidentemente, hablar con el patrono. con el patrono y decirle Sí, claro. qué está pasando. ¿Qué pasa cuando un empleado de un patrono moroso va al Seguro Social, por ejemplo, a recibir atención médica? A mí me ha pasado una vez, me pasó. Toda la atención No me médica atendieron. que le dieron, Douglas, se le facturó al patrono. O sea, el hecho de que esté moroso significa que si un trabajador llega a recibir los servicios de salud, esos servicios de salud se le van a cobrar al patrono. O sea, la gente puede ir tranquilamente, tranquilamente al hospital y decir, aunque esté moroso, Tienen que atenderlo. lo tienen que atender. Y también, si el patrono está moroso y ya le toca la etapa de su jubilación, esas cuotas valen para la pensión. Y lo que se va a cobrar al patrono es parte de la pensión que le vamos a dar. Pero vea qué interesante, Sí. porque esta es la otra cara de la moneda. Una señora, ella tiene 61 años. Sí. Básicamente le faltaban algunas cuotas para pensionarse. Sí. Los hijos se ponen Sí. de acuerdo y dicen, bueno, vamos a ayudar a la mamá, vamos a poner la plata para que Sí. cumpla con las cuotas, pero en la caja le dicen que no. Vamos a ver. Tiene 61 años. Sí se puede, Sí siempre se puede. y cuando haya cotizado antes. O sea, nosotros tenemos una alternativa de cotización que se llama aseguramiento voluntario. Correcto. El aseguramiento voluntario tiene por objetivo facilitarle a aquellos trabajadores que dejaron de ser trabajadores consolidar su futura pensión. Por ejemplo, una persona que se dedicó por 15, 20 años a alguna actividad económica, tomó la decisión de dejar la actividad económica,
y dedicarse al cuidado de los hijos, por ejemplo. Entonces, para no romper su recorrido contributivo, aunque no esté generando ingresos, se puede acercar a la sucursal más cercana y solicita un seguro voluntario, ¿verdad? Correcto. Voluntario. De esa forma queda cubierta. No va a ser trabajador independiente porque ya no genera ingresos y tampoco se va a afiliar como trabajador de una empresa porque no es asalariado. Pero tenemos esa tercera alternativa con la cual puede afiliarse a la Seguridad Social siempre y cuando haya cotizado antes. No se puede llegar, por ejemplo, a los 60, 62 años sin cuotas a afiliarse porque nunca va a consolidar el derecho. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí perdimos una claro, etapa muy importante en nuestra vida, ¿verdad? Lo Que importante es que ya laboral. tengamos algún crédito pasado, llamamos nosotros, Sí. que sirva de sustento para poder hacer ese afiliarse. cálculo incluso. Correcto. Don Ubaldo, el así caso de este señor, 62 años, tiene 400 cuotas, pero no lo pensionan porque le dicen que todavía no tiene la edad. 462. Tiene 400 cuotas. Sí, 400 cuotas, él se va a ir pensionando como a los 63 años. O sea, le falta un añito, Sí. que no pierda la fe. Que se espere un poquito. Que se espere. El asunto es que nosotros tenemos que cumplir edad y cuotas al mismo tiempo, ¿verdad? A los 62 años, 462. Si no tengo las 462, entonces tengo que irme un poquito más tarde. Sí. Yo recuerdo el caso de en alguna ocasión en una empresa de un compañero que efectivamente tenía un problema de salud y tenía que pensionarse. En ese caso, don Ubaldo, se puede, y pensando también en casos que nos comentan, por ejemplo, es joven, tiene lupus o tiene cualquier otra enfermedad, ¿qué pasa en esos casos? Esa es una de las puntuales? bondades de la Seguridad Social. Por solidaridad, independientemente de la edad de nuestro afiliado, tiene acceso a una pensión por invalidez. Nosotros hemos pensionado afiliados de 18 años, de 20 años, que empiezan a cotizar con nosotros, pasa un año y alguna enfermedad le acaece. ¿Y qué tipo de enfermedades ven ustedes, por ejemplo? Ubaldo, De todo ¿cuáles? tipo. Pero las más comunes. Tumores, cáncer. Sí, todo ese tipo de cosas. Pero mira qué interesante, los padecimientos que generan más invalidez son aquellos que se asocian a padecimientos osteomusculares. No, hombre, de verdad. don Entonces, Ubaldo. eso llama mucho la atención. Sí. Está muriendo mucha gente viéndolo del otro lado, estamos dando muchas pensiones por muerte y Cintia nos puede asesorar en eso. Accidentes de trabajo y de tránsito. Sí, qué terrible. Entonces, nos estamos llenando de ese tipo de viudas, por ejemplo, viudas jóvenes. Y gente en edad productiva, que es En el edad otro Gente en tema. edad productiva. Yo en algunos foros, a medida de chiste, yo le digo, si usted pasó a los 42 años, bajó la probabilidad de ser pensionado su esposa por viudez en el seguro de invalidez, vejez y muerte, porque el promedio de edad de los que fallecen y dejan beneficiarios es entre 40 y 42 años de edad. Bien, yo quiero agradecerle a ambos por estos argumentos y con la claridad con la que hemos manifestado. Claro. Hemos dado estas herramientas a la gente que ojalá hayan tomado nota. Don Ubaldo, doña Cintia, No, con muchas mucho gracias. gusto. Mucho Continuamos, gusto. por supuesto, con temas de salud. Vamos ahora con Patricia.